Creo que aquí hay bastantes personas que pasan los 30 años más o menos. Y digo que pasan los 30 años porque posiblemente esa edad es la edad en la que más o menos los que tenemos más de esa edad recordamos un evento. ¿Cuál es el evento? En el año 1999. Si usted recuerda, Ecuador vivió una de las peores crisis económicas. Está recordando, ¿verdad? Que todos los adultos. En el gobierno del presidente Yamil Maguad se declaró el feriado bancario. ¿Sí? Ok. Este feriado bancario dejó a miles de familias sin dinero, sin empleo, sin esperanza. Muchos jóvenes pueden mirar en el internet también cómo fue esto, en noticias. Muchos lloraban frente a los bancos cerrados sin entender cómo podían perderlo todo de la noche a la mañana. Bancos cerrados, su plata allí, entonces llorando. En medio de todo el caos, el pueblo buscaba respuesta. Le pregunta como, ¿dónde está la justicia? Qué injusto es el país, qué injustas son las leyes. ¿Quién gobierna de verdad? ¿Qué propósito podría traer tanto dolor para la gente que perdió todo? El feriado bancario de 1999, un hecho histórico que marcó el país. De alguna manera, hermanos, esa angustia que reflejaba el pueblo, esa angustia mismo refleja lo que vivía Habacuc en este libro, lo que encontramos en este libro. Habacuc miraba la corrupción, miraba la injusticia, miraba la violencia y parecía que Dios estaba en silencio, guardaba silencio en todo eso. Pero al final Habacuc descubre que Dios no guarda silencio, Dios sigue en su trono, ¿sí? Sigue gobernando desde su trono. Y ese es el tema de la predicación de esta mañana. Dios sigue en su trono. Aunque los reinos tiemblen, los hombres fallen y el futuro parezca incierto, el Señor está en su trono. Y si decimos que el Señor y creemos que el Señor está en su trono, también creemos que desde su trono Él está gobernando todo. Por eso, hoy quiero pensar en 3 verdades que nos ayudan a mirar una vida con esperanza, a pesar de todo. Dios sigue en su trono, es el tema. Y porque Dios sigue en su trono, entonces nosotros debemos confiar en su gobierno. Primera cosa. Porque Dios sigue en su trono, debemos confiar en su gobierno. Debemos caminar con justicia y debemos responder con obediencia. 3 cosas, 3 verdades. Dios sigue en su trono y porque Dios sigue en su trono debemos confiar en su gobierno, caminar con justicia y responder con obediencia. Y ahora, hermanos, quiero invitarles a detenernos en el primer paso de esa respuesta. Porque antes de actuar, antes de hablar, necesitamos aprender a confiar. Cuando todo parece fuera de control, cuando los tiempos son inciertos y cuando el corazón se llena de preguntas, cuando pasa todo esto, entonces ahí comienza la verdadera fe. Confiar en el gobierno de Dios es el primer punto o la primera verdad que encontramos bajo el tema Dios sigue en su trono. Entonces, confiar en su gobierno. Vamos a leer algunos versículos aquí para poder mirar esta parte. Ayes contra los injustos. Versículo 6.
vamos a leer hasta el 14 rápidamente. Quiero que usted escuche con atención. Si no tiene una Biblia, puede acercarse a alguien que la tenga, por favor, porque es mejor cuando usted está al lado de alguien que tiene una Biblia, ya que no tenemos para compartirles ahora. Ayes contra los injustos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prendas? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, está hablando Dios a los caldeos, ¿recuerdan ustedes? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusticia, ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, tomando consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuando Habacuc levantó su voz, lo hizo con sinceridad y al mismo tiempo con angustia. Dos sentimientos. Recuerdan, desde el inicio él empieza a preguntar hasta cuándo y por qué. Y cuando él levanta su voz, lo hace con esos dos sentimientos. Un corazón sincero a Dios, pero al mismo tiempo lleno de angustia por todo lo que vivía como pueblo. Él veía que el mal prosperaba. Él veía que la injusticia, los pueblos paganos reinaban sobre los justos. Y él veía o sentía que Dios estaba ausente. Pero él pregunta a Dios: ¿por qué estás ausente? ¿Por qué no hay respuesta, Señor, para nosotros? Y como respuesta Dios le dice: voy a usar a los caldeos para que hagan justicia con ustedes. Aunque no era lo que Habacuc esperaba y lo que el pueblo necesitaba, según la perspectiva humana, la convicción de Habacuc era que Dios sigue en su trono. A pesar de la respuesta que recibió, él pensaba que Dios todavía estaba en su trono. Y desde allí, desde el trono, Dios gobierna el mundo, ¿verdad? Ese era su sentimiento, el sentimiento de Habacuc. Hay muchas preguntas, injusticia y todo esto, pero a pesar de eso Dios está gobernando. Y él confiaba en el gobierno de Dios, que desde allí él vendría para hacer justicia. Y mire lo que dice el versículo 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él. Dirán: ay, el que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Dios está viendo la codicia, el abuso de los poderosos, paganos, caldeos, contra los débiles. Los caldeos parecían invencibles, y eso era lo que proyectaban, poder. Pero el Señor anunciaba que sus víctimas se levantarán. ¿Quiénes eran las víctimas? El pueblo, los judíos. Sus víctimas se levantarán contra ellos. Es decir,
Nadie puede oprimir para siempre sin enfrentar el juicio del que está en el trono. Dios iba a permitir sí una opresión a este pueblo, pero al fin, dice Habacuc, Dios levantará a sus víctimas contra ellos para defenderse. Versículo 12, miren por favor. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Toda injusticia, toda violencia y todo gobierno que se edifique sobre la maldad terminará derrumbándose. Eso está diciendo el Señor. Si hay este ejército caldeo que está edificándose, está adquiriendo muchos pueblos y está creciendo a través de la maldad, seguro este pueblo va a ser derrumbado, dice el Señor. Habacuc veía el poder del imperio babilónico, pero Dios le hace mirar más arriba del imperio. El poder, las armas, los ejércitos, la maldad. Pero Dios dice, mira más arriba. Esas son las circunstancias, pero Dios nos hace mirar arriba de las circunstancias, hermanos. Dios nos hace mirar quién está en el trono. Dios nos hace mirar a Él mismo, que está gobernando desde su trono y no ha perdido control de nada, aunque pareciera, ¿verdad? A veces. Iglesia, esto es una lección para nosotros, hermanos. Es una lección para todos nosotros. A veces miramos nuestro entorno, miramos nuestro alrededor, vemos la corrupción, violencia, injusticia, enfermedad, pobreza, crisis, desesperación, angustia, vemos todas esas cosas. Eso sucede a nuestro alrededor, inseguridad, todo. Y sentimos muchas veces que Dios está ausente. Sentimos que Dios está distante. Porque a veces, créanme, sí hay esos sentimientos en nosotros. Pero su palabra nos recuerda, según lo que estamos leyendo acá, que nada escapa de las manos de Dios. Dios permite, Dios corrige y Dios dirige todas las cosas hacia su plan perfecto, ¿sí? Eso hace Dios. Él permite, sí, que suceda. Él dirige un operativo, sí, sobre todo con estos caldeos. Él dirige todo, pero todo está dirigido hacia su plan perfecto. No está fuera del plan de Dios, no está fuera de las manos de Dios. Entonces, confiar en su gobierno, que es la primera verdad, no significa que todo será fácil. Otra vez, como la semana pasada vimos, no significa que será fácil, sino que todo tiene un propósito. Entonces, ¿qué preguntas debemos hacernos cuando hay una crisis, cuando hay algo en nuestras vidas? La pregunta sería, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres con esto? ¿Verdad? Él sigue reinando a favor de su pueblo. Y si usted es parte de su pueblo, Él sigue reinando a favor suyo. Querido hermano, quizás hoy está usted enfrentando algo que no entiende. Quizás usted está enfrentando una crisis familiar, tal vez un diagnóstico médico, tal vez un momento de tristeza, un momento de dolor, una crisis económica. Posiblemente está atravesando momentos difíciles en su vida. Yo quiero que usted no olvide lo siguiente. Miren, ninguna lágrima, ningún suceso,
Ninguna circunstancia se escapa de la mirada de Dios. Él está obrando, incluso a veces en silencio, pero Él está obrando, dirigiendo todo hacia su plan perfecto. Esa confianza va más allá de las palabras, ¿sí? Porque confiar en su gobierno, sí, tenemos que confiar, pero no es solo palabras, va más allá de las palabras. Esa confianza debe expresarse en decisiones y también en conductas. ¿Qué cosas yo estoy decidiendo y cuál es mi comportamiento en cuanto a esa situación que yo estoy viviendo? ¿Verdad? Entonces va más allá de las palabras, tiene que ver con hechos, con acciones, con decisiones, con conducta y todo eso. Por eso, el siguiente paso, hermanos, es natural y es necesario. No solamente confiar en su gobierno, hay que caminar con justicia. Eso es lo que nos enseña este texto. Y quiero que veamos los versículos 15 hasta 17. Caminar con justicia. Versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrentas sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habita. El énfasis ahora, hermanos, es diferente. Con estas palabras, Dios está mostrando que la injusticia, el abuso y la humillación que está experimentando el pueblo, la humillación hacia el prójimo, no va a quedar sin respuesta. No va a quedar sin respuesta. El que avergüenza, en otras palabras, el que avergüenza será avergonzado, y el que hiere será herido. Los caldeos están avergonzando a su pueblo. Los caldeos están hiriendo a su pueblo. Y Dios dice, el que avergüenza será avergonzado, y el que hiere será herido. Caminar con justicia, que es la segunda verdad, hermanos, créanme, no es una opción que tenemos, ¿sí? Yo puedo decidir caminar con justicia, o si quiero no puedo, no camino con justicia. No es una decisión, no es una opción, perdón. Caminar con justicia es un llamado a tomar una decisión que honra a Dios en todo momento, ¿sí? Entonces, usted no tiene que pensar si hacerlo o no. Es un llamado de Dios que demanda hacerlo inmediatamente, ¿sí? Es un llamado a vivir de una manera que reflejemos a través de eso el carácter de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No podemos decir que confiamos en el gobierno, como hemos visto en el punto anterior, confiar en su gobierno. No podemos decir eso. Que confiamos en su gobierno si nuestras decisiones no muestran la justicia de Dios. ¿Sí ven? Entonces, es necesario confiar en Dios, pero también es necesario caminar con justicia. Caminar con justicia significa actuar con rectitud cuando nadie nos ve. Sí, caminar con rectitud cuando nadie nos ve. Caminar con justicia significa hablar con verdad, aunque otros mientan. La mentira no es una opción. Caminar con verdad. Caminar con justicia es ser íntegro cuando el mundo prefiere engañar, ¿sí?
y cuando nadie me ve sobre todo. Caminar con justicia significa no dejarse arrastrar por las modas del mundo, por el lenguaje, por las señas del mundo, jóvenes sobre todo, ¿sí? Tampoco por las presiones del grupo, porque muchas veces, y esto pasa en los colegios muchas veces, también en los trabajos, por las presiones del grupo, yo voy a actuar para que no sentirme incómodo ni mal. No me importa qué decisión deba tomar. Pero hemos visto que caminar con justicia es actuar con rectitud aun cuando nadie nos ve. Jóvenes, esto tiene que ver también con ustedes, y también con los adultos, pero jóvenes, me dirijo a ustedes ahorita, tiene que ver con la manera en que usted vive en el colegio, en la escuela, en los grupos, en la cancha, en el parque. Tiene que ver cómo usted vive en esos momentos, cómo usted actúa en medio de las redes sociales. Tiene que ver con eso. Cuando decides ser honesto, cuando eliges la pureza, cuando respetas a los demás, estás caminando con justicia. ¿Sí ven? Algunas cositas ahí. Quiero que leamos otra vez el versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitan. En otras palabras, la injusticia se vuelve contra quien la practica. ¿Sí? Eso está diciendo el Señor. El que edifica su vida sobre la violencia y sobre el pecado termina cayendo bajo el peso de su propia maldad. Los caldeos entonces están actuando así, ¿verdad? Porque Dios lo decidió así. Pero también al mismo tiempo, como hemos visto, ellos van a ser atacados por quienes fueron atacados, por quienes ellos atacaron, o a quienes ellos atacaron. Entonces, la injusticia, la violencia, el pecado termina cayendo bajo el peso de su propia maldad, de ellos, de los caldeos. Por eso el Señor nos invita a nosotros esta mañana a reflejar su justicia y su gloria en cada decisión que nosotros debemos tomar, aun cuando hay presiones sociales, aun cuando hay grupos que nos incomodan. Entonces nos invita a actuar o a tomar decisiones que glorifiquen, que honren a Dios en todo tiempo. Miren, hermanos, cuando caminamos con justicia, mostramos al mundo que Dios sigue en su trono. ¿Recuerdan el tema? Eso estamos mostrando. Caminar con justicia es mostrar que Dios sigue en su trono y que desde su trono está gobernando. No necesitamos poder para influir. Necesitamos carácter para brillar en medio de la oscuridad. Ahora, hermanos, este camino no es fácil, en serio. No es fácil, pero es un camino seguro. Aunque no parezca, ¿verdad? El camino es seguro, porque está sostenido. Nuestro camino está sostenido, nuestra vida está sostenida por la mano del Señor que sigue en su trono. Esa es la clave. Entonces, por eso es seguro, no es fácil, pero es seguro porque el Señor sostiene desde su trono nuestras vidas. Sin embargo, confiar en su gobierno y caminar con justicia, que son las dos primeras verdades, no es suficiente. No es suficiente si no hay una respuesta de entrega total de parte de nosotros. Habacuc, en este caso, él va a responder. ¿Cuál es la respuesta de Habacuc? Del versículo 18 hasta el 20, leamos. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor de su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Miren, el énfasis ahora de Habacuc en su respuesta está puesta en los ídolos y en las obras humanas que no tienen poder ni valor frente al trono de Dios. ¿Sí? En ese sentido, nuestra respuesta no puede depender de lo que otros hagan, de lo que otros digan, sino de la palabra y del carácter de Dios. Otra vez, jóvenes, escuchen por favor. En un mundo lleno de influencias que son negativas, no del todo, pero la mayoría es negativo. En un mundo donde hay que tomar decisiones apresuradas y en un mundo donde hay mucha presión social, usted tiene que tomar la determinación de obedecer a Dios, de caminar con justicia y de responder con obediencia. Porque ser obediente no es del todo cómodo, ¿verdad? No es cómodo, ¿sabe por qué? Porque eso implica que nosotros tenemos que decir la verdad cuando otros nos piden que mintamos. Entonces, ser obediente no es cómodo, porque nos toca defender al débil cuando otros se aprovechan de ellos. Significa que debemos compartir el evangelio cuando otros no quieren escuchar o cuando tenemos miedo a acercarnos, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Ser obedientes, hermanos, no es del todo cómodo, porque nos toca vivir con integridad cuando parece que nadie nos está viendo. Por eso no es cómodo ser obedientes. Pero hay esperanza cuando somos obedientes. Esa es la buena noticia de esta mañana. No es cómodo ser obedientes, pero hay una esperanza consoladora en ser obediente. Cada esfuerzo de obediencia que honre a Dios es reconocido por Él. Esa es la esperanza. Ese es el consuelo. Su obediencia que honra a Dios es reconocida por Él. Sobre todo en medio de las dificultades, sobre todo en ese momento que no sabe qué decisión tomar porque está entre la espada y la pared. Tal vez aquí entre los asistentes a este culto esta mañana hay alguien que aún no tiene una relación con el Señor Jesucristo. Posiblemente. Debes saber, querido amigo, que Dios le está llamando. Ahora le está llamando a vivir una vida plena con Él, pero debe ser obediente bajo esas características que he mencionado anteriormente. Debe ser obediente. La obediencia muestra el camino seguro en medio del caos, pero este camino seguro es mostrado a través de una vida transformada por Dios. Nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestro corazón debe ser transformado totalmente para llevar una vida o responder con nuestra vida a una obediencia a Dios. En la práctica, para todos, hermanos, ¿cómo podemos responder con obediencia? Hay algunas formas como nosotros podemos responder. Leyendo nuestra Biblia, sí, siempre lo decimos, ¿verdad? Nuestra obediencia está también en leer la Biblia, en orar constantemente, en servir al prójimo, en testificar con nuestra vida
y con nuestras palabras, con nuestras acciones a Cristo. Y sobre todo, manteniendo un corazón dispuesto a seguir, a caminar bajo la voluntad de Dios en cada circunstancia que atravesamos. ¿Verdad? Hermanos, nuestra obediencia diaria refleja que Dios sigue en su trono. Por eso debemos responder con obediencia. Tres cosas hemos visto esta mañana. Debemos confiar en su gobierno, porque Dios sigue en su trono. Debemos caminar con justicia, porque el Señor, nuestro Dios, gobierna desde su trono y sigue en su trono. Y debemos responder con obediencia, porque Él está gobernando desde su trono. Voy a concluir. Hermanos queridos, querida congregación, hemos visto que Dios sigue en su trono. Y saber que Dios sigue en su trono cambia nuestra vida. Incluso cuando vemos injusticia, cuando vemos violencia, cuando vemos dificultad a nuestro alrededor, cuando vemos inseguridad. Recordemos que todo tiene un centro. En la vida todo tiene un centro. ¿Y cuál es ese centro? Es Jesús. Él es el centro, el Señor Jesucristo. Él es quien gobierna, Él sufrió, Él es quien murió, Él fue quien resucitó para que pudiéramos conocer a Dios de una manera personal. Como respuesta a ese amor de nuestro Salvador, nosotros debemos ser obedientes y confiar en el gobierno de Dios. Como dije la semana pasada, nuevamente voy a decirlo esta semana. No salga de aquí. O mejor dicho, vaya a su casa ahora, hoy día, con la certeza de que aunque el mundo sea incierto, aunque el mundo sea injusto, que el mundo sea cambiante, nuestro Dios sigue en su trono. No importa la edad, la situación o la dificultad que enfrentemos. No importa eso. Dios está en control. Él es bueno y fiel. Y su gloria perdura para siempre. Amén.